Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás aquí para hablar de un tema que creo que es de los más sensibles para cualquier país, en este caso para los uruguayos, sin lugar a dudas, porque el tema vivienda, vaya que cuesta, ¿no? Acceder, llegar a la vivienda aquí en el Uruguay. Es cierto, Pepe, buenas noches para todos. Y además es un sector muy importante de la economía, la construcción de las viviendas, el mercado inmobiliario como factor de captación de la inversión social, ¿verdad? Mucha gente que ahorra en ladrillos o que tiene... Generación de empleo también, ¿no? Y la generación de empleo, por supuesto, la propia administración de los proyectos, y hace también a la forma en que particularmente la zona metropolitana de Montevideo, pero no solamente, también las ciudades del resto del país, articulan su calidad de vida. Es diferente una ciudad que esté con problemas de diseño, de expansión de la mancha urbana, eso genera mucho costo de transporte, problemas de seguridad, etcétera, a que tengamos una ciudad más virtuosa, con un transporte mejor, y eso hace también a la política de vivienda. Y nos vamos a enfocar en una primera gráfica que ilustra un problema que está surgiendo ahora, y es el siguiente. Tenemos un costo, digamos, del alquiler como elemento de lo que es el costo de vivienda. El alquiler a la larga nunca se desfasa tampoco mucho del valor de los inmuebles, pero aquí lo estamos expresando como lo que es el costo de acceso. Se está desfasando, moderadamente, pero desfasando al fin del salario medio. Por supuesto que ese salario medio ahí hay de todo, hay sectores que van por encima, sectores que van por debajo. Pero la verdad es que una de las aspiraciones de gobierno en los últimos planes que se han hecho era que esa brecha se achicara y que el alquiler se hiciera... Pisar un poco el freno de los alquileres. Claro, ¿no? que esa brecha que se está abriendo entre la gráfica azul, que es el salario, y la roja, que es el alquiler, se fuera reduciendo, y la verdad que no ha sido así. Eso, obviamente, que a quienes están decidiendo la política pública en vivienda es algo que les preocupa. Tú decías, bueno, el acceso a la vivienda. El Uruguay tiene mucha tradición de lo que es la vivienda propia, pero la verdad es que las sociedades más desarrolladas han tenido siempre, incluso en Uruguay en sus mejores momentos, un gran componente de arrendamiento, de gente que alquila. Que vale la pena detenerse un poco a pensar en esto, porque tiene enormes beneficios. Por supuesto, a la persona le gusta al final, bueno, tener su vivienda, pero muchas veces el estilo de vida o la movilidad laboral hace que sea hasta incluso más efectivo alquilar. Porque efectivamente uno puede cambiar de trabajo y tiene más facilidades para moverse, incluso de región del país. Tiene menos costos, porque en definitiva tener una vivienda arrendada es el costo del alquiler, por supuesto, pero todo el resto de las cosas van por el propietario, más allá de que algunas polémicas puede haber por ese sentido. Y además, cuando la ciudad se valoriza, el costo de la vivienda empieza a elevarse y es muy difícil para los trabajadores acceder. Esto lo digo porque a veces se minimiza el tema del alquiler y es un gran potencial que tiene Uruguay, que ha reducido mucho en años previos el porcentaje de presencia de alquileres y ahora lo está aumentando levemente. Pero lamentablemente está aumentando la brecha entre el alquiler y el salario. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la oferta todavía no se ha compasado a una demanda que viene muy firme y sobre todo en algunas zonas se pagan realmente muy altos los alquileres. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, ha tomado varias medidas, o qué ha hecho, digamos, la economía. Por el lado del gobierno hay un plan que ha sido de los buques insignia de la administración pasada y ahora en esta va a persistir, que es el denominado Plan de Vivienda de Interés Social. El título es un poco confuso, lo hemos comentado aquí, porque en realidad es un plan para promover vivienda en zonas de Montevideo y del interior que no han tenido tanto desarrollo. No, y aprovechando, sobre todo acá en Montevideo, claro, zonas que tienen la infraestructura pero se han ido despoblando de alguna forma. Efectivamente, ese es el punto, el objetivo clave de este programa, que subsidia y subsidia mucho a los promotores de la construcción. Las últimas cuentas dan... Porque exoneran IVA, impuesto a patrimonio, el IRAE, el IVA de la primera venta, es decir, un conjunto de impuestos... Sería impuesto que renuncia el gobierno a cobrárselos. Exactamente. 640 millones de dólares es la última suma que está allí en el sitio web de la Agencia Nacional de Vivienda, de todos estos proyectos que se han presentado en este programa, que está acumulando entre viviendas ya terminadas y por terminar más de 8.000 viviendas en diversos proyectos, sobre todo en Montevideo y Maldonado, pero también en otros puntos del territorio. Es interesantísima la cifra. Igual se viene en un orden bastante lento de culminación de esas obras, ¿o no? Y bueno, digamos que sí, ahora digamos que la tasa de culminación está siendo mayor que la tasa de ingreso de nuevos proyectos, por lo tanto se supone que el porcentaje de culminación va a aumentar. Lo que en realidad sería ideal es que siga el programa. Se ha discutido, bueno, en qué medida estas exoneraciones son pertinentes o no. Aquí quienes han defendido este programa, incluso el economista Carlos Mendive, que ha estado en la presidencia de la NBA, bueno, ahora está trabajando a nivel de consultoría y como centro universitario, incluso a nivel internacional, ha remarcado recientemente que es importante que esto siga,
porque no tiene impacto solamente en estas viviendas, sino que eso permea, la mayor oferta permea todo el resto del mercado. Claro. Es decir, el precio de la vivienda o la mayor oferta no solamente se va a ver reflejado estrictamente en estos programas, sino en vivienda usada, porque todo esto es vivienda nueva, obviamente, en la vivienda usada que esté también en esos mismos barrios, en otros barrios más laterales o incluso en el mercado también general, ¿no? que allí puede haber mucho capital argentino también, ¿no? Por lo menos en algunas de esas construcciones de gente que construye para alquilar también. Exactamente. Lo que se está percibiendo aquí o lo que se está configurando es que sean inversiones que no necesariamente terminen en propietarios de vivienda, como decíamos al principio, sino que aumente la oferta para el mercado del alquiler, de manera de, con buenos fundamentos, digamos, combatir la tendencia que esa brecha que veíamos hoy. Exactamente, exactamente. Y eso puede ser directo o indirecto, porque hoy por hoy hay todo un mercado de alquiler, pero si vos empezás a meter oferta en otros barrios que puede ser atractiva, capaz que hay gente que pasa y entonces se hace una suerte de trasvase o de filtering, le dicen lo que están en la jerga de estos mercados, y que bueno, impacte también, ya no tanto en sectores medio altos como están básicamente estas viviendas, sino en sectores medio bajos, que pueden estar entonces favoreciéndose por esta tendencia. Esto demora. El programa recién, fíjate tú que recién en junio del año 2013 estamos con unas centenares de viviendas construidas y menos de 3.000 en construcción. Son cosas que hay que esperar tal vez 5 o 10, 5 diría que poco, más bien 10 años un poco más para ver reales efectos. El otro empuje importante que ha tenido es el tema del crédito hipotecario, que realmente se ha desplegado muchísimo, con algunas virtudes. Se hace en unidad indexada, es decir, que ya no estamos hablando de dólares o incluso en unidad reajustable, que es el salario mismo, sino que se hace en unidad indexada y que se ha desplegado mucho en los últimos años, ¿verdad? La verdad que no pude configurar bien el número de viviendas que hay con crédito hipotecario, pero son varios miles, y con una colocación que ya supera los 2.000 millones de dólares. Digamos que es un empuje muy importante que está viendo desde el crédito hipotecario, con un protagonismo fuerte del banco hipotecario, y con una dinámica mayor que en otros tiempos de los bancos privados. Esto también es importante que persista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una situación de la economía con un menor crecimiento, el salario, y lo vamos a ver ya en la próxima gráfica, creo que lo tenemos por ahí, en salario en dólares. Ya empezó a pincharse la cosa, claro, en ese sentido. Por lógica, ¿verdad? Porque en realidad el salario real no ha bajado, a pesar de que está ya prácticamente ingresando en una meseta, eso habrá que ver cómo sigue, pero en dólares ha retrocedido levemente porque el dólar subió mucho. Y los valores de las viviendas están en dólares. Entonces tenemos un mercado de la vivienda que está, digamos, en un estado de transición, que ojalá que rumbe para el lado positivo. El crédito ya se está empezando a hacer en unidades indexadas. Lamentablemente los precios de la vivienda todavía se siguen nominando en dólares. En realidad hay muchos operadores que los cálculos los hacen en unidad indexada. Lo que pasa es que después publicitar la vivienda en unidad indexada es medio complicado. En Chile, por ejemplo, se llegó a realmente llevar todo el mercado a lo que se llama ellos la unidad de fomento. Y se olvidaron del dólar. Eso es muy positivo. Acá en Uruguay todavía estamos a medias con eso, pero lo que hay que tener claro es que si el salario en dólares de la economía tiene un cierto retroceso, y si la economía empieza a crecer más lenta o tiene algún problema, evidentemente que el precio de la vivienda en general lo va a sufrir, lo va a incorporar. Por lo tanto, no es, digamos, hay una cierta probabilidad de que pueda haber un cierto ajuste en el precio en dólares de la vivienda, que además ha estado realmente en niveles récord en los últimos años, ¿verdad? El precio de la vivienda ha aumentado, se ha más que duplicado en 8 años, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también es parte del contexto. No estamos hablando acá ni de un derrumbe ni nada por el estilo, simplemente un ajuste que en la medida que viabilice el mercado, creo que sería virtuoso, ¿verdad? Tú hablabas de la inversión argentina, que ha sido siempre una gran dinamizadora del mercado inmobiliario en Uruguay, ni hablar en Maldonado, pero también en Montevideo. El tema es que Argentina se espera que si transita una transición económica por las elecciones relativamente rápida, pueda la propia Argentina captar mucho capital. Entonces ahí puede estar compitiendo y eso también puede ser un factor para tener en cuenta en este mercado. Bien. Veremos qué es lo que sucede con el tema de la vivienda, pero estas son las tendencias que se están planteando. Sí, que a ver si hay flexibilidad también del propio mercado y de los propietarios como para ajustarse a ese dólar que decíamos está ascendiendo fuerte en el arranque del año. Está ascendiendo, digamos que hay que recordar que la inflación también está relativamente alta, por lo tanto el valor real del dólar va subiendo, pero hay que tener en cuenta la inflación. Hay otras herramientas que se están poniendo en juego, fondos de garantías, subsidios a la cuota, sobre todo para las personas más jóvenes. Además hay muchos cambios de tendencia, realmente hoy por hoy hay muchísimos nuevos hogares con pocas personas en el hogar, son parejas, a veces con un hijo o dos, no mucho más de eso.
Y después está, por supuesto, todo lo que es el sector de viviendas más populares, donde ahí hay un rol importante del cooperativismo y de lo que puede hacer el presupuesto público. Bueno, ahí se compondría un escenario más completo, si se quiere. Veremos qué es lo que sucede. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene y los esperamos.